Yo hace mucho tiempo que hago artesanía, especialmente con pure, pipi, y eso lo aprendí cuando era chica porque mi abuela nos enseñaba a hacer, pero era como para jugar. Entonces nos enseñaba a hacer collares, cómo se hacía, todo el proceso y todo. Pero después, a medida que íbamos creciendo, ella nos enseñaba más como un collar que quedara bien bonito, todos los procesos. Nos sentaba hacía varios primos y a todos le enseñaba a hacer collar también, hombres y mujeres. Y después de eso también nos enseñó a trabajar en fibra, de plata, en cacaca. Entonces se limpiaba los troncos de cacaca y entre todo, pues, y eso se hacía mucho más rápido, como éramos varios primos, y se hacía mucho más rápido y más ameno. Pero al principio lo tomamos como juego cuando éramos chicos. Ya más grande ya empezamos a ver, esto nos va a servir para algo. Y ahora que ya estamos todos más grandes, lo hacemos para vender, para regalar. Yo tengo un local donde vendía mi artesanía, pero después cambié de rubro y empecé a trabajar con cabaña para turistas, una cabaña para turistas. Pero con este asunto de la pandemia ya bajaron todas las reservas y todo eso. Y por eso volvimos a hacer lo mismo que estábamos haciendo. O sea, yo volví a hago collar en las tardes igual. Y aquí vinimos al trabajo a la MUNI y ahí empezamos a hacer de nuevo lo que hacíamos antes. Lo que más me gusta a mí es poder enseñar a los niños. Yo me acuerdo, o sea, no que me acuerdo, le enseño a mis nietos hombres, y ellos hacen. Pónganmele, yo le enseño a hacer collar de flores, y justo un día su mamá había viajado, y cuando ellos sabían que llegaba me decían, no, ya voy a hacer un collar a mi mamá. Ellos ya saben.